Bienvenidos a un nuevo programa de Domingo en Línea. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y también a sus familias. Así es, esperamos que estén todos bien y invitamos siempre a poder congregarse en familia, poder escuchar también lo que hoy día va a ser compartido. Tenemos igual algunas cosas que quedaron pendientes, ¿cierto?, del fin de semana pasado respecto a Proyecto Biblia también que se viene. Y como siempre, partimos con alabanzas, así que invitamos en sus casas a que puedan ponerse de pie ahí donde están y alabar al Señor como lo hacemos todos los domingos. Todo reino lo verá, cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Señor Dios fuerte, ¿quién como el Señor Dios fuerte? 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 Fuerte, ¿quién como el Señor? Él es el león, león de Judá.
mi vida ofreceré. Mis manos alzaré, oh, y siempre cantaré. No habrá nadie como tú, no habrá nadie como tú. Tú eres la verdad que al mundo cambiará. Tu nombre es sin igual, todos conocerán. Eres principio y fin, mi vida y mi existir. No quiero nada más, me diste libertad. No habrá nadie más como tú. No habrá nadie 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 como tú. Tú eres la verdad que al mundo cambiará. Tu nombre es sin igual, todos conocerán. Eres principio y fin, mi vida y mi existir. No quiero nada más, me diste libertad. Lindas alabanzas que pudimos escuchar. Sabemos que van a quedar en el canal archivadas para que podamos escucharlas después durante la semana y también cuando nosotros queramos. Es importante que te puedas suscribir al canal y poder compartir los videos con tus conocidos y tus amigos. Y ahora queremos compartir con ustedes el segundo capítulo de los episodios que comenzamos la semana pasada de Proyecto Biblia, que la semana pasada fue el árbol de la vida. Así es. Y ahora queremos compartir el concepto de generosidad. Así que los invitamos a ustedes en su casa que puedan estar atentos para escuchar esta reflexión. Imagínate que tu amigo te invita a una fiesta y cuando llegas hay muchas personas y decoración y comida y bebida, hay de todo para todo el mundo. Cuando te invita a alguien tan generoso, no tienes que preocuparte por tus necesidades. Puedes simplemente disfrutar y enfocarte en las personas alrededor de ti. Así es, eso es justo lo que un buen anfitrión quiere para sus invitados. Y esa es justamente la imagen del mundo que encontramos en la Biblia. La creación es una expresión del amor generoso de Dios. Él es el anfitrión y los humanos somos sus invitados en este mundo de oportunidad y abundancia. Y se nos llama a mantener viva la fiesta y propagar su bondad. Esta es una hermosa imagen, pero no es la manera en la que las personas experimentan el mundo. Más bien, encontramos un mundo de escasez y de luchas, no de abundancia. Y Jesús creció en este tipo de mundo bajo ocupación militar, con gente perdiendo su tierra o sus familias debido a las deudas o la pobreza. Y sin embargo, Él decía cosas como: miren las aves, no almacenan comida, pero tienen suficiente. O miren las flores silvestres, son hermosas y abundantes y no están preocupadas por su existencia. Ustedes también deberían vivir así. Pero Jesús de seguro sabía que las cosas no siempre resultan bien al final. O sea, a veces simplemente no hay suficiente. Y Jesús experimentó la pobreza de primera mano, pero Él vio el mundo a través de la narrativa de la Biblia hebrea, que enseñaba que nuestro problema de escasez no es por falta de recursos. Más bien, el problema es nuestra mentalidad de que no se puede confiar en Dios. Quizás Dios no me va a dar lo que necesito, quizás no va a haber suficiente y quizás debo tratar de resolverlo por mí mismo.
Y una vez hemos sido engañados y entramos en esa mentalidad de escasez, podemos justificar ese impulso de cuidarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Y eso lleva a la envidia, a la ira, a la violencia y a un mundo donde pareciera que no hay suficiente. Se terminó la fiesta. Ahora es un campo de batalla. Pero Dios quiere que los humanos experimenten su generosidad y por eso Él eligió un pueblo, la familia de Abraham, y le promete que le dará la abundancia que Él quiere para todo el mundo. Dios va a proveer lo que ellos necesitan, solo tienen que confiar en su generosidad. Y a través de ellos, todo el mundo verá cuán generoso es este anfitrión. Pero eso no es lo que pasa. Los descendientes de Abraham, los israelitas, entran a la tierra de abundancia y rápidamente se olvidan del anfitrión que se las dio. Ellos actúan como si todo fuera de ellos y como si no hubiera suficiente, lo que lleva a la guerra y a la autodestrucción de Israel. Si yo fuera el anfitrión de esta fiesta, creo que me rendiría. Pero Dios no se rinde. Lo que Él hace es muy sorprendente. Él les da otro regalo. ¡Otro regalo! Sí, pero este regalo es diferente. Dios se da a sí mismo. Muy bien. Y Jesús, el anfitrión, se une a la fiesta de despojos. Y nota que Jesús vive con la convicción de que hay suficiente y de que podemos confiar en nuestro anfitrión generoso. Su mentalidad de abundancia le ha permitido vivir sacrificialmente y generosamente, aún frente a sus enemigos. Y Jesús llamó a sus seguidores a confiar como Él en la abundancia de Dios. Por eso, Él dijo cosas como, vendan sus posesiones y denle a los pobres, o no se preocupen por su vida. Él nos está invitando a vivir una narrativa diferente, una edificada en la confianza, en la bondad y en el amor de Dios. Pero vivir generosamente no significa que todo saldrá bien en la vida. Solo hay que ver a Jesús. Él fue traicionado por sus amigos y sufrió. Y no fue una sorpresa para Él. Jesús sabía que las personas se aprovecharían de su generosidad. De hecho, ese era parte de su plan. ¿En serio? Sí, piénsalo. Jesús sabía que todos hemos sido engañados por esta mentira de que no hay suficiente. Sí, es necesario vencer esa mentira. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Él nos dio el regalo de su vida, la muerte de Jesús fue la expresión máxima del amor generoso de Dios. Sí, el amor de Dios puede transformar la muerte en vida y la escasez en abundancia. O como el apóstol Pablo lo dijo, conocemos el regalo de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que aunque era rico, por nosotros se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y Jesús llamó a sus seguidores a vivir como si la fiesta real ya empezó. Sí, Él lo llamó el reino de Dios y nuestra invitación a esta fiesta es otro regalo. La presencia personal del Espíritu de Dios nos puede enseñar cómo confiar en la generosidad del anfitrión tal como Jesús lo hizo. Y justo cuando piensas que ya has dado suficiente, empiezas a ver en todo lugar oportunidades de generosidad con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestra atención. Sí. Una de las formas más importantes de experimentar la abundancia de la nueva creación de Dios es compartir con otros, debido a nuestra confianza en que Dios es un anfitrión generoso. Muy lindo episodio de lo que es la generosidad, el concepto de generosidad. Y bueno, nosotros como cristianos tenemos que también poner en práctica lo que significan también estos conceptos que el Señor nos dejó también a través de su palabra. El día viernes, recién pasado, la Iglesia Boleyana estuvo presentando el tercer episodio por streaming, donde a través de YouTube y a través de Facebook, donde muchos de ustedes también se unieron, y yo creo que cada uno de ustedes fue bendecido en su casa. Y se estuvo hablando sobre lo que es la salud mental, cómo afecta a las personas y que también como iglesia, como cristianos también, cómo podemos abordar esta temática. Sabemos que por la pandemia además ha aumentado mucho más lo que son las enfermedades mentales o los problemas también emocionales, la soledad, la gente que vive sola, más sola se siente aún porque tampoco puede salir de sus casas en esta crisis. Así que creo que es un buen momento para que oremos también por estos problemas que afectan a muchas personas, también a algunos hermanos cristianos, y también oremos por la gente que vive sola,
que se encuentra sin apoyo y que quizás no lo está pasando bien y que necesita una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Así que voy a pedirle a Juan Pablo que ore. Tal como tú lo que mencionas, efectivamente lo que se plantea es de que posteriormente a la pandemia vamos a tener hartos efectos en la salud mental de las personas y también en las enfermedades crónicas, ya que se han ido descompensando y también el encierro hace que esto se acreciente. Así que vamos a estar orando también para que Dios proteja tanto a su iglesia como a las personas que aún no lo conocen y esta puede ser una oportunidad de que lo puedan conocer. Así que los invito a cerrar los ojos y vamos a orar, hermanos. Amado Padre, en esta hora, Señor, te agradecemos la oportunidad que tú nos mantienes, Señor, conectados. Te agradecemos que también nos acompañas en cada momento, en cada rincón de nuestro hogar, Señor, cuando hablamos de ti, cuando nos juntamos, Señor, y nos coordinamos para poder reunirnos un domingo más. Tú estás presente, Padre. Cuando nosotros oramos en la mesa, agradecemos por tu bendición de los alimentos, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Y queremos, Señor, que en algún momento tú puedas acompañar, Señor, a las personas que se sienten solas, Señor, tanto hermanos en la fe como personas que aún no te conocen, Señor, que tú te puedas hacer presente, Padre, en cada hogar, en cada mente, Señor, y que en algún rincón a través de las redes sociales, Señor, de estos nuevos medios, pueda llegar tu palabra, Señor, a personas que están desvalidas, están tristes, Padre, están con depresión por muchos años, Señor, y quizás este momento difícil va a impactar sus vidas, Señor, que van a tener complicaciones en su tristeza, Señor, en sus momentos de aflicción y que a veces no tienen ninguna red de apoyo, Padre. Queremos que tú estés presente, Señor, que la iglesia, Señor, se haga parte de esto, Señor, que se haga parte como un ente, Señor, de bendición para los que no la poseen, Padre. Queremos orar también, Señor, por nuestros hermanos que han sufrido pérdidas también, Señor, tanto materiales como físicas y también de personas, Señor, que ya se han ido del lado físico, Padre, para que tú puedas respaldar y puedas dar, Señor, consuelo a esa familia y a esos corazones, Señor. Estamos confiados en tu poder, confiados en tu presencia y queremos agradecerte, Señor, todo lo que has hecho a la fecha con nosotros, Padre. Gracias, Padre, por tanto, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Y ahora queremos dejar también la palabra del Señor a cargo del pastor Carlos Martínez, quien expuso este mensaje también a la Iglesia de España, el Ministerio Cristiano Maranata. Así que dejamos al pastor y esperemos que ustedes también puedan escuchar la palabra en sus casas. Es un motivo de gozo poder compartir con ustedes, amada Iglesia Wesleyana de Alicante. Un saludo muy especial al pastor Claudio, su esposa y a toda la comunidad cristiana. Quiero felicitarles por los 13 años de trabajo donde ya han establecido una obra, que no fue fácil. Plantar una iglesia en Europa no es una tarea fácil, por el contrario, ustedes superaron varios escollos y los años pasan rápido. De manera que deseo grandes bendiciones en estos 13 años de trabajo, de diversas experiencias que ustedes han tenido. Sin embargo, han logrado consolidar un trabajo que sin duda en los años próximos se va a consolidar aún más en el desarrollo y el crecimiento que nosotros esperamos para Europa, como también para toda la iglesia iberoamericana. Recibe el saludo de la familia wesleyana aquí en Chile, deseando para ustedes grandes bendiciones, amados hermanos. Y en igual manera, quiero expresar mi profunda gratitud por la deferencia que ha tenido el pastor Claudio de invitarme a compartir una palabra, especialmente en un día tan significativo para ustedes. Un aniversario, 13 años de trabajo, donde sin duda la mano de Dios ha estado con ustedes y Dios ha sido glorificado. Deseo ser partícipe de todo el regocijo que significa celebrar un año más. Al hacer una mirada retrospectiva, nos damos cuenta que Dios ha sido fiel, ha sido bueno y el favor ha sido con nosotros. De modo que al compartir una palabra, deseo que Dios pueda bendecir mi vida y pueda fluir la gracia de Dios y de esa manera ustedes puedan ser edificados y bendecidos, y no solamente ustedes, sino donde llegue este mensaje pueda ser una bendición también para aquel que lo escucha, para que la verdad pueda ser bien recepcionada. Pensaba y oraba qué palabra sería la más adecuada en un aniversario para la iglesia en España. Y he pensado en un pasaje que sin duda
nos bendice, quiero leer 2 versículos para comenzar la exposición de la palabra. Pero he titulado este mensaje Caminando hacia adelante, porque la realidad, que no importa la circunstancia que nosotros enfrentemos, el desafío siempre será caminar hacia adelante. Quiero permitirme leer 2 versículos de las Sagradas Escrituras que encontramos en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 1, versículo 38, y seguidamente leeré el capítulo 3, versículo 28. Dice así la Biblia: Josué, hijo de Nun, el cual le sirve, él entrará ya, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y manda a Josué y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. En el contexto de ambos pasajes, Dios manifiesta su enojo por la incredulidad de Israel, pero menciona que Josué y Caleb quedan libres del juicio, pues han sido fieles a Dios. Moisés era mentor, era padre espiritual de Josué, y Dios le reitera que debe animarle y fortalecerle, porque la tendencia humana es a desmotivarnos frente a la adversidad. La asignación divina encomendada a Josué para que él sea el instrumento que Dios iba a usar en la conquista, necesitaba el aliento de Moisés, y por eso la palabra anímale, fortalécele, porque es una necesidad, especialmente en el gran desafío que tenía Moisés. El espíritu antagónico, el espíritu contradictorio que se manifiesta también en el liderazgo que tuvo Moisés, entonces necesitaba un permanente aliento. Debía animarle de una forma permanente, porque Josué finalmente iba a llevar a cabo el plan de conquista. En este mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 34, encontramos un versículo interesante, el versículo 9. Dice así la Biblia: Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Dios quiere moverse con nosotros. Eso es tremendamente fundamental. Nótese que termina el libro de Deuteronomio y luego comienza el libro de Josué diciendo: y aconteció después, y aconteció después. Josué es la continuación del libro de Deuteronomio. Y nosotros debemos caminar con Dios, porque Dios tiene grandes propósitos y grandes planes para la iglesia en España. Lo tiene para la iglesia en Iberoamérica, y lo tiene más allá de nuestra propia organización cristiana, con otros hermanos que forman parte de otra entidad cristiana. El gran desafío de su iglesia es entender que Dios quiere moverse en nosotros y que nosotros debemos percibir el deseo de Dios para caminar hacia adelante. Las palabras del apóstol San Pablo son tremendamente adecuadas cuando en el capítulo 5, versículo 17, un versículo que podríamos nosotros fácilmente recitar, dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El versículo siguiente menciona la lucha entre el espíritu y la carne. Pero el versículo 25 dice: si vivimos por el espíritu, andemos en el espíritu. El verbo andar, el verbo indica acción el verbo andar. Representa el estilo de vida que debe tener un ciudadano del reino de Dios. Y en la medida que nosotros como creyentes nos sometamos al control del Espíritu Santo
y en obediencia respondamos a los mandatos básicos de las Escrituras, creceremos en la vida espiritual. Y ese es el gran desafío que tenemos como iglesia, el desafío que tiene la iglesia en España, el desafío que tenemos nosotros en la iglesia chilena. Y cada una de las naciones somos desafiados a seguir hacia adelante y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros con plena libertad. Retomemos el pasaje. En este capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 2 hay una declaración que le dice Dios a Moisés: levántate y pasa este Jordán. Levántate. Es una orden que implica movimiento, que debemos caminar hacia adelante. Nos encontramos en los días actuales en una situación similar. La pandemia ha puesto a la cristiandad bajo presión. El corazón de su iglesia a nivel mundial ha sido probado. Muchos han sacado saldos positivos. Es decir, que en esta crisis emocional, crisis financiera, una carencia económica, la pérdida de empleo, toda esta lucha interior y emocional que ha venido no solo a un lugar determinado, sino al mundo entero. Y a la iglesia esparcida en el mundo. Pero la gran realidad que algunos hemos sacado lecciones positivas. Creyentes se han reinventado y se han constituido en herramientas de tremenda utilidad en el reino de Dios. Han despertado. Sin embargo, otros ha sido muy complicado. El deseo que tiene Dios con nosotros es que nosotros avancemos. Y es aquí donde nos debemos hacer una pregunta. ¿Estamos caminando hacia adelante? ¿Están ustedes caminando hacia adelante, iglesia en España, en medio de toda esta prueba que la iglesia de Cristo ha experimentado? ¿Estará caminando la iglesia chilena, la iglesia argentina, la iglesia en Brasil o cualquiera de las naciones conforme al deseo de Dios? ¿O la pandemia ha comenzado a paralizar el andar del Hijo de Dios? Porque uno de los problemas que tiene la iglesia en todo tiempo es precisamente conformarse y detenerse en el crecimiento y paralizarse en el andar. Entonces, el gran desafío que Dios nos hace es que nosotros sigamos adelante. La única manera para no fracasar es seguir adelante. Hay unas palabras que el apóstol Pablo dirige a los hermanos en Filipos. Él está en una cárcel por causa del evangelio. Sin embargo, escribe a los hermanos en Filipo, cuyo tema central de esa carta es el gozo. Algo totalmente paradójico. Él está en una situación inconfortable. Sin embargo, escribe a los hermanos en Filipo y dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo. En el versículo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del llamamiento de Cristo Jesús. ¡Qué palabras más interesantes! Como iglesia debemos olvidar todo lo que queda atrás y seguir hacia adelante. Nada debe distraernos. Y nótese que el apóstol San Pablo declara: una cosa hago. Cada uno de nosotros que desea ser usado por Dios, cada uno de nosotros que deseamos que la palabra sea la lumbrera en nuestro camino y que ustedes como iglesia en España desean seguir adelante siendo usados por Dios, cada uno debemos tener muy en claro las palabras del apóstol San Pablo. Una cosa: un corazón dividido es un insulto a Dios. Dios no es plato de segunda mesa. Él es el gran valor para nuestra vida. Lo prioritario es el Señor. Una cosa hago, dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás.
y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. El Señor tiene grandes bendiciones para la iglesia en España. Llénense de expectativa de lo que Dios va a hacer. Prosigo a la meta. La palabra en el pensamiento original, prosigo a la meta, tiene que ver con acciones enérgicas, decisivas, agresivas. Porque había en el corazón del apóstol San Pablo un profundo deseo de santificarse. La vida de él siempre es una vida de inspiración. Y cuando retomamos al pasaje de Josué, nos damos cuenta del caminar del pueblo de Israel fue un caminar por la fe. Cada paso que dieron era por la fe. El Jordán lo cruzaron por la fe. La primera generación de israelitas tenía deseos, pero no tenía una determinación. Muchas veces vivieron en una queja permanente. Nótese todos los efectos de la rebelión cuando Moisés lideraba. Algunos fueron tragados por la misma tierra, por ese espíritu de rebelión. Pero Josué cambió esos deseos en una fe viva y se convirtieron esos deseos en conquista de territorios y victoria de enemigos, de gigantes. Entonces la primera cosa que tienes que retener en tu mente y corazón y que debemos nosotros entender es que necesitamos avanzar a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Las circunstancias humanas cambian. Israel había sufrido la muerte de Moisés. Pero sin embargo hay una gran verdad, que los secretos de la victoria o los secretos de nuestra victoria radican en nuestro corazón y no en las circunstancias. Moisés ha muerto. Esa fue la palabra que le dijo Dios a Josué: Moisés ha muerto, levántate. El liderazgo de Moisés había producido estabilidad. Era un hombre sabio, un hombre culto, un hombre manso, un hombre con una capacidad de estadista. Pero las circunstancias habían cambiado. La conquista de la tierra comenzó con un funeral. El líder, el instrumento de bendición llamado Moisés, había muerto. Era el peor momento para experimentar victoria. Pero Dios se complace en hacer maravilla de las grandes calamidades. Es decir, que a través de la historia, Dios ha sido glorificado cuando la iglesia ha estado en prueba, cuando los creyentes han pasado por diversas situaciones. Es allí donde la fe en Dios, donde la vida en el Espíritu y donde un perfil que se desarrolla en el hombre y la mujer de Dios, que lo hace caminar como viendo al invisible, como fue la experiencia del mismo Moisés. Es posible que la vida de muchas personas, y inclusive creyentes, esté llena de inquietudes, de dudas, de temores. Pero Dios quiere que avancemos y que por nada nos detengamos, que por nada nos paralicemos. Pongamos la mira hacia las cosas de arriba. Nuestra grandeza está en Dios. El Señor tiene control de cada situación. Es el Señor el que da vida de la muerte. Nada es demasiado difícil para Dios. Cuando nosotros comenzamos como creyentes a compararnos con otros, entramos en un espíritu de competencia y eso es dañino, es nocivo. En los momentos de prueba, cualquiera sean las adversidades que experimente la iglesia o la nación en la cual puede pasar momentos difíciles y la iglesia es afectada, cuán importante es cultivar la unidad, un espíritu de unidad, porque eso es tremendamente valioso cuando desechamos el espíritu competitivo y aceptamos la cooperación. En esa cooperación hay suma. En esa cooperación hay multiplicación, que es el deseo del Señor para su iglesia. Pero la segunda cosa es que necesitamos avanzar confiando en las promesas de Dios.
Josué necesitaba escuchar a Dios. El Dios que le estaba ordenando avanzar. El Dios que lo estaba comisionando. Y Josué necesitaba saber que el Dios que estuvo con Moisés estaría con él. Por eso que Dios responde diciendo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Su poder invisible y su presencia estaría con él. Y qué mayor satisfacción uno como ministro de Dios con todas sus limitaciones es cuando tiene el testimonio vivo de la presencia del Señor y de las promesas de Dios. Cuando Dios ve nuestras indecisiones, los altibajos, las frustraciones, nosotros debemos recordar el carácter de Dios. Que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Que Dios nos ama, que Dios tiene propósito, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de autoridad. Su amor, su justicia, su sabiduría, su poder. Entonces debemos abrir nuestros ojos espirituales y descubrir su propósito con nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces las promesas que Dios ha dado a su iglesia, las promesas que le dio a Josué y le dio al pueblo de Israel, debían convertirse en deseos de conquista. Y esos deseos de conquista en propósitos determinantes. Entonces tenemos que avanzar a pesar de las circunstancias. Tenemos que avanzar confiando en las promesas de Dios. Pero necesitamos avanzar con esfuerzo y valentía. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Qué promesa encontramos en el versículo 9 del capítulo 1 tan conocido de Josué? Yo estaré contigo. Qué tremenda bendición. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Mira que te mando. Mira que te mando. Que te esfuerces. Siempre tenemos excusas para justificar los temores. El Señor da señales cuando nos empezamos a mover. La fortaleza y la valentía de los guerreros de Israel venía de la confianza que en Dios habían depositado. Una persona valiente, fuerte, valerosa, y es una persona que no retrocede. Ahora, una persona que ha cultivado la audacia, la valentía, es una persona que se ha esforzado. Ambas palabras van muy ligadas. La audacia es una señal de una vida que está dependiendo del Espíritu Santo. Recordemos esa narrativa de Goliat y David, una historia tan conocida, pero siempre nos deja lecciones prácticas para cada uno de nosotros que estamos en el gran desafío de vencer los gigantes de nuestro propio alrededor. La fe de David estaba en la grandeza de Dios. Y nótese que el campamento de Israel en ese contexto estaba lleno de incredulidad y de temor. Y Goliat, el paladín filisteo, amenazaba por la mañana y por las tardes, blasfemando contra el pueblo de Israel, insultando sobre el pueblo de Israel, y todo el pueblo estaba intimidado. Y había como un manto de temor y de incredulidad. Cuando llega este joven, David, que conocía a Dios, que había tenido experiencia con Dios, que había vencido al oso y al león en los tratos que Dios había tenido con él, este muchacho, al observar cómo el filisteo, el gigante, les amenazaba, él sale en defensa diciendo estas palabras. ¿Qué se ha imaginado este filisteo? Diciendo, este incircunciso ha venido a provocar a los ejércitos de Israel. Todos conocemos la historia. David vence
y decapita a Goliat, porque David tenía su fe en la grandeza de Dios, sabía manejar el temor. Dios había entregado en sus manos, lo había declarado, lo había confesado. Cuando uno ve el texto bíblico, esa narración, entonces observa todos esos detalles. Pero los israelitas tenían que pelear, tenían que esforzarse y usar las estrategias para vencer a sus adversarios. En esta ocasión es David el hombre que Dios usa para llevar adelante la gran victoria que él obtiene. Pero volvamos a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no desmayes. No desmayes. Una persona que se desmaye es una persona que pierde fuerzas. Es muy fácil desmayar cuando luchamos o actuamos en nuestras propias fuerzas. Todo lo que hagamos con el brazo del hombre, todo lo que hagamos con nuestro propio ingenio va a desgastarnos y va a frustrarnos. La mejor manera de evitar desmayarnos y perder las fuerzas es precisamente trabajar a la manera de Dios, depender de Dios, del Espíritu Santo y de su palabra. Los planes de Dios se frustran cuando nosotros desmayamos, y cuando desmayamos es generalmente porque hemos luchado con nuestras propias fuerzas. Por eso que dice al término ese versículo 9, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Entonces la valentía, la audacia, el no desmayar es tremendamente importante. Pero no solamente debemos avanzar con valentía y con esfuerzo, debemos avanzar con la espada del Espíritu. Las cosas escondidas de Dios no nos llegan a nuestra vida a través del intelecto, sino todas las cosas que Dios comienza a revelarnos y están en su corazón, pero Dios considera proporcionarla a cada uno de nosotros, vienen como resultado del poder de la palabra. Dicho de otra manera, la única manera que la palabra florezca en nuestro espíritu es cuando nosotros estudiamos la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, no solo para buscar un mensaje, sino leemos la palabra, meditamos la palabra, escudriñamos la palabra para alimentar nuestro propio espíritu. Y cuando alimentamos nuestro espíritu y cuando la palabra la consideramos nosotros para renovar nuestra mente, esos resultados serán tremendamente evidentes, que nosotros vamos a desarrollarnos, vamos a crecer. El poder de Dios es liberado a través del poder de la verdad. Usted puede estar viviendo una realidad que significa que usted está oprimido, que usted está enfermo, que usted está tremendamente abatido. Esa es su realidad, esos son los sentimientos que usted está experimentando, el dolor que usted tiene, lo que a usted le aqueja, es una realidad. Pero sin embargo, por encima de la realidad que usted experimenta, nosotros a través del poder de la verdad declaramos el poder de la verdad. Porque dice la Biblia que la verdad os libertará. Bendito sea el Señor. El poder de la verdad. Debemos creer y vivir la palabra y conocer la palabra de Dios, pero no saberla aplicar a nuestra vida diaria. Entonces la palabra de Dios pierde su eficacia. La palabra de Dios es poderosa en sí mismo, pero si nosotros no dependemos del Espíritu Santo y aprendemos a aplicar la palabra a nuestra vida diaria, entonces pierde la eficacia de la palabra. Mira, hay una porción de la Escritura que también es familiar, pero leo de la siguiente manera. Dice así la Escritura:
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de la palabra. Este es un pasaje espectacular que nos habla de la palabra de Dios. Nos dice, es viva y eficaz. Es una palabra poderosa que perfora el corazón, que penetra el corazón. Es una palabra que modela la vida personal y doctrinal del creyente. Y el apóstol Santiago habla que no debemos ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella. Tenemos que hacer nuestra la palabra. La palabra tiene que encarnarse en nuestro espíritu y tenemos que hacer la vida. La manera de que la iglesia se mueva, o la manera como mover la iglesia hacia adelante, se necesita la ayuda, la colaboración de cada creyente. Cada miembro de la iglesia debe entender su propia responsabilidad y su compromiso misional. La palabra de Dios dice, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios tiene filo para cortar. Es el arma más aterradora que podamos usar contra el enemigo. La palabra de Dios es ofensiva y defensiva. La espada natural puede cortar el cuerpo, pero la palabra de Dios penetra el corazón. La palabra de Dios despierta la conciencia. Una palabra humana no produce resultados. Una espada material pierde el filo con el uso. Sin embargo, la espada del Espíritu, mientras más se usa, más filo tiene. Esa es la gran diferencia. La espada física, la espada material, necesita la mano del soldado. Pero la palabra de Dios no necesita nada, absolutamente nada. Lleva en sí misma el poder. Hay poder en la palabra. Cuando la palabra penetra en el corazón, entonces se producen cambios profundos, evidentes. Lleva en sí el poder. Una espada en la mano de un soldado puede herir a otra persona, pero la espada del Espíritu, esta palabra cuando penetra puede producir heridas, pero es una fuente sanadora. Es como la miel al paladar. Ese es el propósito. Entonces la espada del Espíritu funciona. Penetró en los corazones. Hay un pasaje que a mí me encanta cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, después de haber actuado en una forma timorata, de haber negado a su maestro con cinismo, maldijo juramentado que no conocía a su maestro. Sin embargo, salió fuera cuando Jesús lo mira a la distancia, salió fuera y lloró amargamente. Y cuando vino el día de Pentecostés, él fue lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que él, lleno del Espíritu Santo, confronta a aquella multitud que momentos antes, tiempo antes, había vociferado diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Preferimos a Barrabás antes que a Jesús, crucifíquenle. Y él toma autoridad y dice: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice la Biblia, al oír esto, dijeron: ¿qué haremos? Un poder de convicción vino sobre ellos. Un despertamiento de conciencia vino a ellos. La palabra penetró. La palabra penetró sus corazones y fueron compungidos, dice la Biblia. Compungidos y dijeron: ¿qué haremos? Arrepentidos.
bautice cada uno en nombre de Jesucristo y recibiré el don del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Debemos avanzar entonces en el poder y en el filo de la palabra de Dios, pero debemos avanzar en obediencia. Las cosas de Dios no debemos hacerlas con una mentalidad negativa, con una mentalidad de angosta, como era la experiencia del pueblo de Israel, de esos exploradores que vieron a los gigantes, hijos de Anac, se vieron ellos como langostas. Es decir, se empequeñecieron y solo Caleb y Josué tenían una actitud diferente, una fe diferente. Cuando nosotros queremos avanzar y queremos alcanzar lo que Dios nos está mostrando, es decir, que los sueños que hay en nuestro corazón se hagan una realidad, entonces tenemos que avanzar en obediencia. La obediencia al Señor y la dependencia del Espíritu Santo nos hará hombres y mujeres que venzamos los temores, las dudas, y dejemos que la palabra de Dios comience a modelar nuestra vida y que nuestra vida personal refleje a Cristo. Que la vida doctrinal reflejemos a Cristo y el amor de Cristo se manifieste en una forma evidente en la vida de su iglesia. Iglesia en España, iglesia de Cristo esparcida en el mundo entero, debemos vivir en base a lo que Dios ha dicho. Qué bueno es saber cuando Dios nos habla por la palabra, tener la convicción que el texto bíblico ha alimentado nuestro espíritu, ha renovado nuestra forma de pensar y nos desafía para poner esta palabra en práctica y caminar en el poder de su fuerza. Cuando establecemos esta palabra en nuestro corazón y nos convertimos en hacedores de esta palabra, Dios hará grandes cosas. Debemos entender que la manera que Dios ha diseñado para mover su iglesia es a través de la colaboración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que debe guiar la vida de la iglesia y debe guiar nuestras propias vidas. Y cada creyente debe ser parte de esta dirección del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y esta lucha del Espíritu y de la carne tenemos que entenderlo con dos fuerzas, dos fuertes deseos, motivos que comienzan a ser impulsados en el interior del ser humano. Unos deseos sublimes de agradar a Dios, de honrar a Dios, de caminar en santidad, deseos de ser útil en el reino. Pero hay otros deseos que se revelan como una manifestación del espíritu religioso. Y no solamente espíritu religioso, como rivalidad, como envidia, celo. Toda esta manifestación de la carne, sino pecados más groseros, que verdaderamente son el fruto de una vida de carnalidad. Esta lucha en nosotros debe predominar el deseo de honrar a Dios, los sublimes deseos de agradar el corazón de Dios. Entonces, cuando los miembros de la iglesia tienen que ser renovados espiritualmente, pues la iglesia, la vida de la iglesia, se mueve a través de la vida de sus miembros. Es decir, en la medida que se mueven los creyentes, que los creyentes comienzan a reflejar la amabilidad, la generosidad, la obediencia, llenos de amor, llenos de la presencia de Dios, que se esfuerzan, que son fieles, que son perseverantes, estudiosos, que son disciplinados, que son leales, que son gente de oración, que viven en pureza. Ese estilo de vida de hombres y de mujeres se constituyen en un canal de bendición a cada comunidad cristiana. Amada iglesia de España, quiero desafiarte, y lo hablo con un corazón pastoral, te motivo a cultivar la unidad del Espíritu y a ser leal, ser un elemento de apoyo a los pastores. Nadie puede entender ni dimensionar la labor no fácil que tiene un pastor de enfrentar el gran desafío en la lideranza y en la responsabilidad de llevar a cabo la tarea ministerial. Al cumplir usted, iglesia en España, 13 años de trabajo, de luchas, de pruebas,
de adversidades, de momentos difíciles, momentos donde la economía, donde poder llevar adelante los costos de alquiler y toda la situación se complica, especialmente los días de pandemia no ha sido fácil, pero quiero decirle, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y yo quiero que ustedes se llenen de expectativa, que vienen días mejores. Tenemos que depender, y aunque proféticamente los días cada día sean más peligrosos y difíciles, y donde los grados de corrupción, de maldad, de promiscuidad y de desenfreno de toda índole se manifiesten, sin embargo, la iglesia de Cristo tiene que irradiar la vía del Espíritu. Por eso, usted puede ser un canal de bendición. Ánimo, iglesia de Cristo, aférrense al Señor, sean elementos de apoyo a todo el trabajo que se desarrolla. Y quiero decirles, no sean mudos de la verdad, hablen a otros de Cristo, comuniquen a otros, cultiven relaciones humanas y sepan, Dios está con ustedes, y si Dios está con ustedes, hay una gracia y una habilidad especial que Dios va a desarrollar en sus vidas. Dios les bendiga, paz y victoria en el Señor. Y ahora me voy a permitir orar y soltar una bendición especial por ustedes en España, que Dios pueda usarle en manera muy grande. Padre, bendigo la iglesia en Alicante, bendigo a tu siervo Claudio, bendigo a su amada esposa, bendigo a su familia, los elementos de apoyo que están a su alrededor como líderes, como colaboradores directos, los bendigo. Oro, Señor, para que sean puestos bajo tu cobertura, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Libra de cualquier espíritu traicionero, Señor, espíritu de antagonismo, de contrariedad, porque no hay dolor más grande en un pastor cuando comienza a manifestarse dentro de la comunidad estos espíritus de rivalidad, de contienda, que solamente le abren las puertas al maligno. Señor, guarda tu iglesia y que un manto de amor y de bendición sea sobre sus vidas. Y guarda la iglesia en Iberoamérica. Permite que tu gracia fluya a través de nosotros y que cada miembro, Señor, asuma la responsabilidad como testigo de hablar a otros de Jesucristo y de compartir lo que de gracia nosotros hemos recibido. Gracias, Padre. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Bendiciones, Pastor Claudio. Bendiciones, iglesia en Alicante. Interesante palabra, y nos damos cuenta de que a pesar de que quizás tengamos kilómetros de distancia, la palabra es igual para todos los países y todas las personas. El Señor obra a nivel universal y ya sabemos que Él es el dueño de todo y estamos confiados en su palabra. Amén. Vamos a leer un versículo del Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 2. Poco después les dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Aquí el Señor, tal como fue preparando su ministerio, fue dándole mensaje a los discípulos para que ellos fueran comprendiendo un poco más lo que Él se refería con el nuevo reino. Así que nosotros, igual que esos discípulos, tenemos que estar confiados en la palabra de Dios. Sabemos que viene un mes de fin de año donde recordamos también el nacimiento de nuestro Salvador, y esperemos que junto a sus familias ustedes puedan recordar también ese momento y tengan un buen fin de año también que ya se aproxima. Así es. Y aquellos que no pudieron también ver el streaming del día viernes, no se olviden que también está en el canal de YouTube, para que usted lo pueda compartir, lo pueda ver también en su casa. Así como también decía Juan Pablo adelante, las canciones que cantan los hermanos, que cantamos, también pueden verla nuevamente a través de YouTube. No olvide compartir este programa porque va a ser de mucha bendición para las personas que también no le conocen. Así que eso, nos estamos despidiendo. Que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Chao, bendiciones.